Bienvenidos a la clase número 2 de la Escuela de Discipulado. Y en esta clase el título es Debemos tomar una decisión. Y vamos a ver qué es el llamado de Jesús y qué es lo que demanda ese llamado. Y al final, qué decisión tomamos. Pero antes de comenzar, vamos a comenzar en oración. Señor Dios, venimos ante ti este día. Y pedimos que, Señor, nos ayudes a entender el llamado que nos has hecho, lo que demanda ese llamado y más que todo, la decisión que debemos tomar, la decisión que tomamos. Queremos ser tus discípulos, queremos aprender más de ti. Ayúdanos, Señor. Sabemos que hay distracciones, que hay ataques, estamos en guerra espiritual, Señor. Satanás no quiere que terminemos este curso, más que todo, no quiere que seamos discípulos. Ayúdanos, Señor, a seguirte a ti cada día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que comencemos, les tengo una buena noticia. Y la encontramos en la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. Y la buena noticia es esta. Filipenses 1:6. Pablo nos escribe, estando convencido precisamente de esto. Y él estaba convencido y yo estoy convencido de esto mismo. ¿Qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó en vosotros, en nosotros, en esa obra, ese querer de seguir a Cristo, Él mismo la va a perfeccionar. Nos dice en el mismo libro de Filipenses que Dios es el que nos da el querer y el hacer. Él trabaja en nosotros para darnos ese trabajo del querer y el hacer en nuestra vida. Es en el capítulo 2, versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito, para su buena voluntad. Dios hace trabajo dentro de nosotros, el querer y el hacer. Entonces podemos ver y entender que Dios va a trabajar y está trabajando en nosotros. Si nos rendimos a Él, si nos sometemos a Él, Él va a hacer esa obra. No estamos solos. Son las buenas noticias. Ahora hoy vamos a ver a nuestro llamado. ¿Qué es nuestro llamado en Cristo? Y en más detalles. Y más que todo, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo respondemos a ese llamado? Porque es importante entender, tenemos que responder. No hay un camino medio. No hay algo de ser neutrales, ni para aquí ni para acá. No responder es una respuesta. El no decir sí es una respuesta, es no. No importa que no digamos nada. El no responder es responder. Entonces vamos a empezar repasando cuál es el fundamento del discipulado. Lo vimos la semana pasada en Mateo 4, del 17 al 22. Y vemos cómo Jesús empezó a llamar. Primeramente, la semana pasada vimos el arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento. Tres cosas: cambio de mente o de pensamiento, cambio de corazón y cambio de dirección. Ese verdadero arrepentimiento en el Señor. Y ese verdadero arrepentimiento nos lleva al llamado. ¿Cuál es el llamado? Sígueme, seguir a Jesús, ser formados a la imagen de nuestro Maestro, ser formados como nuestro Señor. Y cuando lo seguimos a Él, Él nos hará pescadores de hombres. Él trabajará en nosotros para darnos un corazón por ese mundo perdido. Nos dará el camino si lo seguimos a Él. Y vemos en este pasaje que cuando ellos escucharon el llamado, ¿cómo respondieron? Vemos aquí primeramente con Simón y con Andrés que estaban echando, les dijo, venid en pos de mí, voy a ser los pescadores de hombres. Dice, al instante dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más adelante Jacobo y Juan, y otra vez el mismo llamado, dice, al instante dejaron la barca y le siguieron. Respondieron, sí, vamos. Ahora, algo que necesitamos entender, cuando dijeron que sí, no entendían todo lo que implicaba.
No entendían lo que venía por delante, lo que iban a vivir, lo que iban a sufrir, las cosas que iban a experimentar. Y es lo mismo con nosotros. No sabemos todo lo que viene por delante, pero lo que sí sabemos que es con quién vamos. Y necesitamos conocer que Dios va a trabajar en nosotros para completar su obra en nosotros. Ahora, al ir siguiendo, vamos a aprender más y más de qué significa seguir a Cristo. Y necesitamos hacer esa decisión. Vamos a seguirlo. Vamos a seguir el camino. No podemos ser neutrales como vemos esa parte. No es algo de una sola vez. Es seguir a Jesús. Entonces, recordando el fundamento, este es un llamado. Y lo primero que tenemos que entender es qué implica este llamado. ¿Qué implica el seguir a Jesús? Sígueme. Y tomamos el camino. ¿Qué implica? Bueno, vamos a empezar a ver al seguir a Jesús lo que implica. Y el llamado que tenemos es un llamado de toda la vida. No es como decimos ahora, ok, escuela de discipulado, ¿cuántas semanas? 16 semanas. Empezamos ahorita y terminamos y damos la fecha. No es algo de tiempo, un plazo de tiempo. No, este llamado de seguir a Jesús es de toda la vida, por toda nuestra vida. Y hay que hacer esa decisión de seguirlo a Él. Cuando Jesús estaba trabajando en la vida de sus discípulos, especialmente Pedro. Pedro era el discípulo, el alumno, vamos a poner, a veces más difícil, pero también el alumno que Jesús veía ese potencial tan grande. A veces los más difíciles son los que tienen tanto potencial, pero primeramente tenía que ser quebrantado. Y Pedro fue quebrantado. Pedro negó a Jesús 3 veces. Dijo, Pedro, me negarás antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y lo negó y dice cuando lo vio y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, dice que fue quebrantado, que lloró amargamente. Pero luego vemos después, aquí en Juan capítulo 21, que Jesús lo llama otra vez. Y veamos el contexto, porque es importante cuando veamos un pasaje que entendamos el contexto de ese pasaje. El contexto, por ejemplo, el pasaje que vamos a ver ahorita es Juan 21 del 15 al 22. El contexto es la parte antes de ese pasaje y la parte después de ese pasaje. Entonces, viendo Juan 21, llegamos en nuestras Biblias. Encuentro Juan 18. Juan capítulo 21, el contexto del pasaje es esa primera parte. Dice el versículo 1, después que Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberia, se les manifestó en esta manera. Entonces vemos esto después de la resurrección de Jesús. Ya se había manifestado a Jesús a ellos, se apareció a ellos. Y en ese momento les dijo que fueran a Galilea. Y él estando en Galilea esperando a Jesús, vemos que Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, los otros 2 discípulos estaban ahí junto al mar. Y Pedro dijo, voy a pescar. Y vemos todo el contexto de esa pesca, que no pescaron nada. Y luego alguien les dijo, pon la red en el otro lado. Y bueno, dijo, bueno, ya toda la noche, pero bueno, vamos a obedecer, vamos a hacer. Ponen la red en el otro lado y se rebosa la red de peces. Inmediatamente Pedro se da cuenta que es Jesús, se mete a nadar el agua para ver a Jesús. Y finalmente llegan ahí, Jesús los está esperando, les tiene comida. Les da de comer. Y cuando esto pasa, Pedro tiene un encuentro con Jesús. Y es el encuentro famoso que conocemos. Pedro, me amas. Pedro, me amas, me agapeas, ¿no? Me amas con ese amor incondicional. Y Pedro ya había sido quebrantado. Bueno, es que realmente no, te negué. Bueno, Pedro, te fileo, ¿no? Te amo con ese amor mutuo, vamos a poner. Pero vemos esa parte. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y es el llamado de Pedro a seguir adelante. Pedro, en ese amor, sígueme a mí, me amas, realmente has sido quebrantado, vas a seguirme a mí, me amas, pastorea, apacienta mis ovejas. Y ahí al final hay ese pasaje que vemos aquí, que es muy interesante ya,
viendo hacia el final después de eso, cada una vez que le decía, me amas, le decía, sígueme, sígueme. Otra vez vemos el llamado, sígueme, sígueme. Es muy simple. El llamado a seguir, el llamado de Jesús es sígueme, seguir en los pasos de Jesús. Entonces le dice, sígueme. Y cuando viene esa parte al final, le dice el 18, dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Dice, esto dijo dando a entender con la muerte que había de glorificar a Dios. Y básicamente en este llamado, Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro, pastorea mis ovejas. Dice, este llamado es hasta la muerte. Le habla de su juventud, pero ya que iba creciendo, ya que era más viejo, dice un día, vas a extender tus manos. Y sabemos que Pedro fue crucificado boca arriba. Dijo, no quiero ser crucificado como mi Señor. Crucifíqueme boca arriba. Entonces lo crucificaron como Jesús. Y dio su vida por él. Dice, alguien te va a llevar donde no quieres ir. Van a extender tus manos. Y profetizando cómo Pedro iba a glorificar, darle gloria a Dios. Dice, este llamado es hasta el final. Llamado de toda la vida. Ahora, cuando vemos esa parte después de todo eso, y habla de eso, vemos, hay como una parte que añadida aquí al final, y Pedro como que todavía le faltaba crecer un poco, se voltea y dice, versículo 21, entonces Pedro al verlo dijo al Señor, ¿y este qué? Bueno, el 20, perdón, dice Pedro, volviéndose vio al que le seguía, al discípulo quien Jesús amaba, el que en la cena había recostado sobre el pecho de Jesús. Este había dicho, Señor, ¿quién eres que te va a entregar? Básicamente vio a Juan. Y Juan estaba diciendo, Pedro me vio a mí, y es lo que dijo. ¿Y este qué? ¿Qué le va a pasar a él? Y Jesús, ¿cómo responde? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Tú sígueme. Ahora ahí vemos un poquito de la carne de Pedro, pero también vemos algo muy importante. El seguir a Jesús es esa relación con Él, siguiéndolo a Él, ojos en Él, no ojos en los demás. No, ¿y esta persona qué? ¿Y esta persona qué? ¿Y esta persona qué? Dice, no, tú sígueme a mí. Ahora, estamos juntos en relación unos con otros, estamos como ese cuerpo de Cristo, tenemos funciones, trabajamos juntos como iglesia, nos afilamos unos a otros, sí estamos en esto de seguir a Jesús juntos, pero también esa relación, ese seguir, ese trabajo que Dios hace también es individual. Hay una una relación individual, esa parte personal, pero también dentro de una comunidad. Pero lo más importante es que siempre tengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Lo que alguien hace o no hace no debe afectarnos. Nuestro llamado es seguirlo a Él sin excusas. Seguirlo en su manera. Y esto es algo importante. Esto no es único para el Nuevo Testamento. Este seguir a Jesús, esta decisión de seguirle a Él, es desde el principio. Desde el jardín de Edén. Dios le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles en el huerto, menos este. Este no coman. Entonces les dio a comer de todo. Les digo, hagan, esto es lo que pueden hacer y esto es lo que no pueden hacer. Pero vemos y sabemos dónde estaban. No estaban obedeciendo, no estaban siguiendo esa curiosidad de lo prohibido. Y Satanás pudo engañar y pudo causar que pecaran y tomaran ese fruto prohibido para que hubiera esa muerte espiritual, esa separación de Dios. Entonces vemos esa desobediencia, ese llamado a obedecer, a seguir, viene desde el principio. Y hay un pasaje también muy interesante en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes. Si tienen sus Biblias, vayan a Primera de Reyes capítulo 18. Y aquí tenemos en Primera de Reyes capítulo 18 a Elías. Siempre me confundo en Elías y Eliseo entre inglés y español, pero Elías y Acab.
Y en el versículo 17 dice, cuando Acab vio a Elías, Elías se había profetizado, viendo un poco igual el contexto, importante entender el contexto. Elías había profetizado en contra del rey Acab, que seguía su propio camino, que iba en contra de Dios, estaba siguiendo los Baales y llevando al pueblo que lo hiciera. Entonces dijo que no iba a llover y no llovió. Dios le dijo que diera ese mensaje. Entonces Acab está buscando a Elías para que pues, quitara esta profecía. Y finalmente Dios lo manda a encontrar a Acab. Y cuando Acab lo viene y lo ve, en el versículo 17 dice que vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el perturbador de Israel? Y claro, ¿quién estaba perturbando a Israel? No era Elías, era Acab, que estaba llevándolos a sacrificar a los Baales. Y Elías le responde, dice, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Entonces les da el reto, reunir a mí, a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab obedece, reúne a todos los profetas, a los hijos de Israel, a los hijos de Israel, a los profetas en el monte Carmelo, y Elías se acerca al pueblo. Aquí está lo que estamos buscando. Elías se acerca al pueblo y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis o vacilaréis? Básicamente estás yendo entre una y otro pensamiento, entre dos opiniones, entre dos pensamientos. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero dice, el pueblo no respondió palabra. Ahora recuerden, ¿qué significa cuando no respondemos? Es no. Es no voy a seguir a Dios. Al no responder, una respuesta o no responder es responder. Y vemos que estaban diciendo, no vamos a seguir a Dios. Nos quedamos callados, significa que estamos asentando y siguiendo a cómo está el reino. Y el reino seguía a los Baales. Y esa es la pregunta, ¿hasta cuándo estarás entre dos pensamientos, entre dos ideas? Me gustan las dos diferentes versiones, dice entre dos pensamientos y aquí dice entre dos opiniones. ¿Cuánto tiempo va a estar vacilando entre dos opiniones, claudicando entre dos pensamientos, tratando de ver cuál vas a escoger? Escoge, si Dios es Dios, síguelo a Él. Y si los Baales, el mundo básicamente es Dios, síguelo a Él. Pero decide. Y claro, sabemos que su decisión no era seguir a Dios. Y esa es la misma decisión que Dios nos llama a hacer a cada uno de nosotros. No podemos ser neutrales. Tenemos que seguir a Dios. Y vemos, esa obediencia nos va a costar. Y tenemos que entender, eso es lo que implica el llamado. Ahora, ¿qué es lo que demanda ser un discípulo? ¿Qué es lo que nos va a costar? Tenemos que decidir. El llamado es a seguir. Pero ¿qué es lo que nos va a costar? Primeramente es importante ver que la salvación no nos cuesta nada, es un regalo de Dios. Jesús pagó el precio por tus pecados, por mis pecados, en la cruz. Y esa salvación es un regalo. Pero el seguir a Jesús nos va a costar todo. Nos va a costar rendirnos a Él, someternos a Él, obedecerlo a Él. Pero lo que tenemos que entender también, al empezar a seguir a Jesús, al empezar a conocer a Jesús, cuando realmente conocemos el gran regalo que nos ha dado y la vida que nos ha dado Él, el costo va a ser insignificante. No va a importar. Es importante que entendamos eso. Y lo vemos aquí en Lucas 9:23, un versículo clave para qué significa ser un discípulo. Es algo que les animo que lo memoricen. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y esas son las instrucciones básicas. ¿Quieres recordar qué significa ser un discípulo? Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir
a Jesús. Y esa es la parte, la demanda de Jesús, seguir en pos de mí. ¿Y cómo podemos seguir en pos de Él? Bueno, primeramente, niégate a ti mismo, niega a tu yo, tu voluntad, tu carne, tu yo. Y lo que necesitamos entender que el obstáculo más grande de seguir a Jesús somos nosotros. El enemigo, eso es mi yo, es mi carne. El yo tiene que ser negado para que Cristo pueda reinar. Em, Número 2, toma tu cruz. Y dice cada día, esto es algo de diario porque es algo de esta parte de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz, de seguir a Jesús. Es algo que tenemos que hacer cada día porque nosotros somos cambiables. Dios, Jesús, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Su mismo amor por nosotros que lo llevó a la cruz es el mismo amor que tiene para nosotros hoy en día. Y necesitamos entender eso. Él no cambia. Nosotros somos cambiables. Hoy nos levantamos felices, mañana nos levantamos tristes, luego nos levantamos enojados, que viene el viento y nos mueve y nos cambia todo. Entonces, por eso dice, para nosotros como seres humanos es cada día recordar, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sigue a Jesús. Por eso les animo que le memoricen este versículo, porque es esa base de lo que tenemos que hacer. Entonces, toma tu cruz cada día. Ahora, cuando pensamos en la cruz de Cristo. Y esa cruz habla de tres cosas muy importantes. Primeramente habla del amor de Dios. El amor de Dios, que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo, su único Hijo, a venir y a morir por nosotros, a dar su vida. Nos mandó ese sacrificio perfecto para que pagara el precio. El amor de Dios. La segunda cosa es el odio. Dios odia el pecado. Dios tiene que los que son pecadores o el precio del pecado necesita ser pagado. Entonces, el odio hacia el pecado es que alguien tiene que pagar el precio. En el amor de Dios, Él manda a su Hijo Jesús a pagar el precio. ¿Por qué? Porque el precio tiene que ser pagado. La justicia de Dios tiene que ser completada. Entonces Dios dice, le dio todo la ira de Dios sobre Jesús en la cruz por ese odio al pecado. Fue pagado al 100% en su totalidad. Dios no fue más fácil con Jesús. ¿Por qué? Porque era su hijo. No, le dio todo el precio, todo el peso, toda la carga de ese pecado fue pagada hasta el final. Y eso nos lleva a la tercera, el precio. El precio que pagó Jesús fue con su vida. Y Él tomó y Él pagó el precio, pero significa el precio que Él pagó, y dice la palabra, que hemos sido comprados por precio. ¿Qué precio? Jesús pagó ese precio, pagó por tus pecados, por mis pecados. Hemos sido comprados por precio, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. El precio ha sido pagado, entonces seguimos a Jesús porque somos suyos, sus siervos, de alguna manera sus esclavos. Le pertenecemos como el esclavo le pertenecía a su amo. Nosotros le pertenecemos a Jesús, pero somos ese esclavo por amor, ese esclavo que reconoce el precio que fue pagado por Él y en respuesta sigue a su amo, a su Señor, en obediencia, seguir a Jesús. Muchas veces intentamos entender nuestro impulso más grande es mi yo, mi supervivencia, seguir adelante. Pero para seguir sus caminos, sus pensamientos, tenemos que morir a nuestro yo. Es un acto de voluntad. Yo no te puedo forzar a seguir a Jesús. Yo no puedo torcerte el brazo. Vas a ser un discípulo. Tú tienes que decidir. Tú tienes que en tu voluntad decir, me rindo. Me voy a negar a mi yo, a mí mismo. Voy a tomar mi cruz, reconocer que Jesús pagó el precio por mis pecados y le pertenezco a Él.
y voy a seguir a Jesús, voy a seguir su camino día tras día. Voy a seguirlo a Él. Jesús pagó ese precio. Ahora, algo que necesitamos reconocer de la cruz en el día de Jesús. Tú y yo hoy vemos a la cruz, es la decoración. Algunos tienen una cruz que se cuelgan, o en la iglesia tenemos una cruz que está allá. Son tal vez de más decoraciones, ¿no? Que representa algo. Pero en el tiempo de Jesús, la cruz significaba dos cosas. Primeramente, que iba a morir la persona que estaba cargando esa cruz. Y no iba a regresar. Era una condena final. Y la segunda era que la persona iba a morir en la muerte más horrible. La muerte más terrible que podría ser. Los romanos no inventaron la crucifixión. Los persas la inventaron. Los romanos la perfeccionaron de alguna manera. Y en la cruz, la persona que era clavada en las manos. Realmente era acá, en esta parte de las manos y los pies. La persona estaba colgando en la cruz. Entonces, cuando colgaba en la cruz, primeramente el dolor de los clavos, pero también al colgar no podías respirar bien, sino te tenías que empujar hacia arriba para poder tomar y respirar. Pero recuerda, al empujar hacia arriba tienes los pies clavados, dolía. Pero bueno, si quieres respirar, esa sobrevivencia, vas a empujar para respirar. Pero parte de lo que era la crucifixión era algo largo. Estaban colgando ahí y ese tiempo de empujar, respirar y caer. Empujar, respirar y caer. Y podían pasar horas y hasta días que la persona sufría hasta que el peso, los músculos, ya no podía más empujar, ya no podía más tomar ese aire. Y básicamente la muerte de la cruz no era una muerte que sangraba, no era muerte por algo físico, era una muerte de asfixia, que ya no tenías la fuerza para empujar tu cuerpo para tomar ese aire y morías asfixiado. Y duraba mucho tiempo. Por eso en el tiempo de Jesús los soldados romanos estaban un poco desesperados, ya no querían esperar, le rompían las piernas a los que estaban crucificados porque no querían esperar tanto tiempo, porque era una muerte que tardaba mucho. Pero cuando llegaron a Jesús, Jesús ya había entregado, dice las Biblias, su espíritu. Entonces esa muerte era una muerte terrible. Entonces cuando en el tiempo de Jesús le hablaban de tomar tu cruz, la gente decía, no, yo no quiero una cruz. Hoy en día, bueno, sí, yo quiero la cruz, tengo mi crucecita, y era algo muy diferente, un concepto muy diferente. Intentamos entender, el yo debe morir, debemos tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. Entonces vamos a poner la demanda, pero vemos esta demanda es parte de una lista de demandas que Jesús dice, si quieres ser mi discípulo. Esta de alguna manera los resume todo. Pero vemos que hay tres cosas también que vemos en la Biblia que demanda Jesús. En Lucas capítulo 14, versículo 25. Y vemos, si vamos en nuestras Biblias, a ese pasaje. Lucas 14. Viendo otra vez el contexto. Nuestro pasaje es del 25 al 35. Pero el contexto es del 15 al 24. Para poner un poco el contexto. El versículo 15 dice esto. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma el pan en el reino de Dios. Pero Jesús dice, pero él le dijo, cierto hombre de una gran cena invitó a muchos. Y la hora de la cena envió a sus siervos a decir que habían sido invitados. Venid, porque ya está todo preparado. Vengan. Y unos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un terreno. Necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses.
Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor le dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y obligados a entrar a los que para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. ¿Y qué vamos en el contexto antes de entrar en el pasaje? Hubo muchas personas con excusas. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Y siempre va a haber excusas. Jesús nos demanda ciertas cosas. Nosotros podemos tener muchas excusas para no hacerlas. Pero al final de cuentas, el excusarnos o el decir que no puedo por esta razón u otra, es decir, no. Jesús dice, sígueme. Sin, ay, pero esto, pero lo otro, no, sígueme. Y la pregunta es, ¿qué vamos a decidir? Podemos tener muchas excusas, pero al final de cuentas, la decisión es sí o no. Entonces, ¿qué es lo que demanda? Y algo que tenemos que entender de esas demandas, esas 3 demandas son las mismas a través de las eras. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de hoy, mañana. Porque como dijimos, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. No cambia. Sus demandas son las mismas. Esto lo que vamos a ver no es algo esto era para el tiempo de Jesús. Ahora ya no aplica. No. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Las mismas cosas que demandaba en ese tiempo, las demanda ahora. Juan 14:25. Ahora sí, el costo del discipulado. Primeramente vemos el contexto. Grandes multitudes la acompañaban y él volviéndose les dijo. Entonces, ¿a quién le está diciendo esto? A la multitud. Todos, si quieren ser mis discípulos, esto es para ustedes. Estas son el costo del discipulado. Primeramente, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Ahora, no nos está diciendo que odiemos a todas las personas. Noten lo que dice, sino más que a mí. Más que a mí. Si alguno viene a mí. Entonces la idea es esta. El amor hacia Jesús. El amor hacia Jesús tiene que ser supremo. Tiene que ser lo más importante. Y básicamente esta demanda que da Jesús es una manera de decir el gran mandamiento de otra manera. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar a Dios supremamente. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo principal, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces le da la importancia. Debemos amar a Dios supremamente, sobre todo. No nos está diciendo que odiemos, pero el amor hacia Dios debe de alguna manera ser tan grande que el amor a los demás parezca odio, porque Él es el centro, Él es el enfoque de nuestra vida. Amar a Dios supremamente. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Si no hacemos eso, no podemos ser su discípulo. Primera demanda, amar a Dios supremamente. Segunda demanda, seguimos en el versículo 27. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ya vimos la parte en Lucas 9:23 de la cruz y sabemos esa cruz es la muerte a nuestro yo. Y recordamos otra vez, el yo es lo que compite, lo que quiere tomar el lugar de seguir a Jesús. Nuestro yo se va a interponer.
y es esa batalla constante. No es por eso dice cada día. Podemos empezar nuestro caminar con Jesús muy animados, seguirlo a Él, vamos a ser discípulos, pero si no lo hacemos cada día, poquito a poquito, momento a momento, nuestro yo va a empezar a tomar el lugar, empezar a jalar, empezar a mover, empezar a interponerse. Y antes de lo que sepamos, vamos a estar viendo, estoy siguiendo mi camino, no el camino de Dios. Y he dejado mi yo tomar control. Por eso dice cada día, toma tu cruz, muerte a tu yo. Ese yo es el que causa todos esos problemas. Toma tu cruz. Si no lo haces, no puedes ser mi discípulo. Ahora, en el versículo 28 al 32 hay una pausa, pero realmente no es una pausa, es un contexto para que tengamos mejor idea de lo que Jesús está diciendo. Y dice así, y nos va a dar dos analogías. Primeramente dice el 28, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Primer ejemplo, primera analogía. Si vas a construir algo, antes de que lo hagas, checa si tienes lo suficiente para completarlo, para que no empieces la obra y se quede a medias. Calcula el costo. Segunda analogía. Dice el 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Es lo que pasaría si no calculas el costo. El 31 dice, ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él contra 20,000? Entonces calcula, yo tengo 10,000, él tiene 20,000, pero son muy buenos o no, o voy a ganar la guerra o no. Y si no, cuando él todavía está lejos, le envía delegación y pide condiciones de paz. Si no voy a ganar, mejor pido condiciones de paz. Entonces, ese es de alguna manera lo que está diciendo en estas dos. Ok, ¿quieres ser mi discípulo? Considera el costo. Haz cuentas, ve tu vida. ¿Lo vas a hacer? No empieces el camino para no terminarlo. No empieces bien y termines mal. Calcula el costo. ¿Vas a obedecer? ¿Vas a hacer esa decisión? Calcula el costo. Y luego viene la tercera, versículo 33. Dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenemos que poner todo al pie de la cruz. Y eso no significa que voy a vender todas mis cosas, voy a tener una cosa de ropa y voy a nada más ir como mendigo de lugar en lugar. Y hubo periodos en la iglesia que esa idea del ascetismo, básicamente dejar todo, vivir con ropa no muy a gusto, ir de lugar en lugar, no tener nada de dinero. Eso es lo que significaba este versículo. Pero lo que significa el renunciar a todo lo que poseemos es básicamente esa idea otra vez de ser ese esclavo de Jesús. Él pagó el precio por nosotros, hemos sido comprados con precio. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es todo lo que tenemos, todo lo que poseemos lo estamos entregando a Jesús. Es tuyo, no es mío, es de Él. Todo le pertenece a Él. Estoy poniendo todo a los pies de la cruz y voy a seguirlo a Él con todo. Y voy a usar las cosas que Él me ha dado para su gloria, para su reino. No son mías, son de Él. Es una actitud diferente, una manera de ver de otra manera. Voy a amarlo supremamente, voy a seguirlo a Él y voy a darle todo. Es una decisión que tenemos que hacer. Amar a Dios supremamente, morir a nuestro yo, considerar el costo, claro, y darle todo, poner todo a los pies de Cristo, reconociendo que Él ha pagado el precio y le pertenecemos a Él. Y otra vez, necesitas hacer esa decisión. No puedo responder por ti. Tú necesitas decidir qué es lo que vas a hacer. Ahora,
¿Cómo respondieron algunos? Tenemos unos ejemplos en la Biblia. ¿Cómo respondieron y cuáles fueron las cosas que dijeron? Vamos a ver. Lucas 9, del 57 al 62. Todos escucharon el llamado, pero respondieron en maneras diferentes. ¿Cuáles son algunas de las excusas? ¿Cuáles son algunas de las cosas que quieren hacer? ¿Cuáles son algunas cosas que no los permiten seguir a Jesús? Veamos lo que dice Lucas 9. Otra vez, lo que demanda el discipulado. Versículo 57. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí vamos, ese está muy animado. Te voy a seguir a donde tú vayas, Señor. Pero recuerden, Jesús ve el corazón. Jesús no solamente escucha nuestras palabras, pero conoce nuestro corazón, nuestra vida. ¿Ese de veras? ¿Estás seguro? ¿Qué es lo que le dice? 58 le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Dice, ¿por qué le dijo eso? Probablemente Jesús conocía su corazón. Te voy a seguir donde quieras. Jesús estaba en ese momento siendo mucho más popular con el pueblo, con la gente. Estaba en ese auge de su ministerio. La gente lo estaba siguiendo. Mira, voy a seguir a Jesús. Voy a estar con él y voy a ser yo igual popular. Me voy a unir a él y voy a ver cómo él me va a llevar hasta la cima. Y Jesús podía ver en ese corazón y realmente le decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Esto no es una vida de confort. Y esa es la idea, es que voy a estar a Él para poder llegar más. No es una vida de confort a la cual nos está llamando. Es una vida que vimos a negarnos a nosotros mismos. Una vida a seguirlo a Él en tiempos difíciles, en tiempos fáciles, porque siempre Él usa esas circunstancias para crecernos en Él. Pero es seguirlo a Él donde sea que nos lleve. Aún es, como dice el Salmo 23, en la mesa con nuestros enemigos, en el valle de la sombra de la muerte, en pastos verdes. Ay, esos delicados, nos gusta. Bueno, no, en todas esas situaciones es seguirlo a Él. No es buscar nuestro confort. No es buscar que podamos, vamos a ir a Él por ganancia. Es seguirlo a Él porque lo amamos y porque hemos visto que Él pagó el precio por nosotros. Y Él detectaba de esa persona. Entonces la persona decía, no, Él lo seguía por conveniencia. Y dice, no es así, no es así. Siguiente, versículo 59. Otro le dijo a Él, sígueme, le llamó. Dijo, pero Él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y esa es la idea, déjame primero. Y la idea es, primero yo, primero déjame hacer esto. Ahora tal vez pensamos, pues, ¿qué hay de mal con eso? Pobrecito. Pero el entendimiento aquí es que el padre todavía no había muerto. Y básicamente era, sí quiero seguirte a ti, pero deja que cuide a mi padre hasta que él muera. Y la idea, bueno, y tenga la herencia. Y cuando tenga la herencia, pues ya puedo seguirte porque ya tengo mi plan B. Si seguir a Jesús no sirve, ya tengo la herencia de mi padre y estoy bien. Entonces, un plan B, una seguridad. Déjame que entierre a mi padre primero, que tenga la herencia, que tenga esa seguridad y claro que voy a ir contigo para siempre y voy a seguirte a ti. Bueno, y si no sirve, bueno, tengo mi plan B. Y Jesús decía, no es un plan B. Solamente hay un plan. Sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme a mí. Entonces ese de seguir seguridad, no. Él quería seguirlo así, pero no es la manera. El final, versículos, el 60 le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Y nos suena, Jesús no tiene, pobrecito, pero no, él veía el corazón, ¿recuerdas? Él conocía las intenciones del corazón, los pensamientos.
Versículo 61 dice, también otro le dijo, te seguiré, Señor. Te voy a seguir. Pero primero permíteme que despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Te voy a seguir, Señor. Pero primero, pero déjame. La idea es, pero primero yo. Primero yo. Primero yo. Déjame hacer esto. Y suena pobrecito su casa y su familia, que me despida de ellos. Jesús no tenía compasión. Bueno, recordemos, el que no odia padre, madre, hijo, tienes que amarme supremamente, tienes que obedecer. Y Jesús otra vez veía el corazón, primero yo. Es que yo tengo mi plan, yo tengo mis ideas, déjame hacer esto primero y luego te voy a seguir a ti. Y a veces es que tengo mi plan, Señor, déjame hacer esto, déjame seguir mi vida y ya que lo haga, voy contigo. Veía esa parte, el yo todavía tenía lugar en la vida de esa persona. Y muy fácilmente lo puede tener en nuestra vida. Donde quiera que vayas, te seguiré. Primero déjame hacer esto. Ese problema, otra vez, yo primero. Te voy a seguir. Ese yo primero no es compatible con el seguir a Jesús. Otra vez vemos el yo es el problema. Y algo más que podemos ver aquí, y algo que me recuerda mucho. Muchas veces la familia puede ser nuestra gran piedra de tropiezo. Y lo digo eso con mucho amor, porque ha habido familias que los jóvenes, escuchando sobre las verdades de Dios, dicen, yo quiero darle mi vida a Jesús. Yo quiero servirle a Él. Yo quiero ser misionero. Y los papás dicen, no, primero termina tu carrera. Primero veas esto. Y ya, bueno, después ya veremos. Y muchas veces en obediencia a sus padres, los jóvenes terminan su carrera y cuando terminan, ese llamado de seguir a Cristo se fue para un lado. Ese llamado de ser misionero, no, ya no. Y muchas veces seguir a Dios primero o ese plan de la familia, esa seguridad, ese plan B, ese confort, es el que se interpone con seguir a Jesús con todo tu corazón. Me recuerdo en mi propia vida cuando estaba en Estados Unidos y sentí ese llamado de Dios a venir a México a empezar una escuela y a trabajar en la iglesia, de ser misionero y dejar todo allá. Tenía un buen trabajo, tenía una buena posición, un camino para crecer en todas esas áreas. Y la gente animada del llamado de Dios, pero fue mi mamá la que me dijo, ¿cómo vas a dejar todo y te vas a ir a ser misionero? Mi mamá cristiana conocía a Dios, pero pero ¿cómo vas a dejar esto? ¿Cómo vas a dejar esa posición? ¿Cómo vas a dejar este lugar? Y a veces así, muchas veces somos piedra de tropiezo para otros, cuando Dios realmente lo llama. Recuerden, el llamado a seguir a Cristo es un llamado que Satanás va a buscar usar cualquier cosa para pararnos, aún a nuestra familia, aún a las personas que nos rodean, personas que tal vez con buenas intenciones, pero realmente no entendiendo el llamado a seguir a Jesús, a ser conformados a su imagen. Muchas veces buscamos seguridad, una herencia, cuentas bancarias, pero realmente al final de cuentas es obedecer a Jesús, seguir a Jesús y Él que nos conozca a nosotros. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo debemos tomar esta decisión? Debemos tomar esta decisión siguiendo a Jesús, reconociendo hay demandas y son demandas importantes. Morir a nuestro yo, tomar nuestra cruz, seguir a Jesús, amar a Dios supremamente, negarnos a nosotros mismos,
dejar todo para Él, que todo le pertenece a Él porque hemos sido comprados por precio. En su gran amor, Él pagó el precio, tomó el precio de pecado y hemos sido comprados y le pertenecemos a Él. Tenemos que tomar una decisión. Y una decisión no de voy a estar en silencio, voy a ver qué pasa. No, eso es decir no. La decisión es seguir a Cristo y decir que sí. Recordemos siempre, Jesús es nuestro ejemplo en todo esto. Jesús es el que nos guía. En el mismo jardín de Getsemaní, antes de ir a la cruz, vemos a Jesús orando. Jesús intercede, si es tu voluntad, Señor, quita esta copa. Pero hágase tu voluntad se hecha. Y Jesús está orando, intercediendo, porque sabía que Dios no iba a irse ligero con él, que iba a tomar realmente tomar todos los pecados de la humanidad y pagar el precio completo. No fue algo que digas fácil. Y él está agonizando ahí, orando. Pero al final de cuentas dijo, que tu voluntad sea hecha, hágase tu voluntad. Él siguió el camino y pagó el precio por nosotros. Los mismos discípulos, si van conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 24, tomaron esa decisión. Pablo diciendo aquí, hablando con la iglesia de Éfeso, en Hechos 20:24 dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. No estimo mi vida no es nada. Quiero terminar la carrera, quiero llegar al final, quiero cumplir el trabajo que Dios me ha llamado a hacer. De la misma manera, vemos que nos dice en Filipenses 3 y nos da un gran aliento. Dice, todas las cosas que eran para mí ganancia. Y él tenía una posición y tenía un lugar entre los fariseos, había ido a la escuela más importante ahí de los judíos. De todo esto lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo, el amor que mandó a Cristo a la cruz, el amor que pagó el precio por nosotros. Dice, todas las cosas, todo. Ahí siguiendo esa demanda, dejar todo. Todas las cosas las estimo como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amar a Dios supremamente, amar a Jesús supremamente, todo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está, como odio. No es como basura. ¿Por qué? Porque quiero la excelencia del conocimiento de Cristo, ese amar a Cristo supremamente. Y no solamente eso, quiero ser hallado en Él. Tomo mi cruz. Me niego a mí mismo, no teniendo mi justicia, pero la que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Mi justicia está porque Cristo pagó mis pecados en la cruz. Él pagó el precio por mí, la justicia que es de Dios por la fe. Finalmente dice, a fin de conocerlo, quiero conocerlo más. Quiero conocer ese trabajo, esa obra de su resurrección. Quiero participar en sus padecimientos, donde Él me lleve. Voy a seguirlo a Él. Quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. Quiero morir a mi yo. Quiero tomar mi cruz. Quiero seguirlo a Él. Donde quiera que me lleve. Quiero seguirlo a Él. Quiero conocerlo. Quiero tener esa relación con Él. Y ese es el llamado que nos da Jesús, que nos da Dios a cada uno de nosotros. Y como vimos hoy, tenemos que hacer esa decisión. ¿Qué vamos a decidir? Mi oración es que sigamos, que decidamos, voy a seguir a Cristo, voy a seguir esas demandas, voy a amarlo supremamente, voy a morir a mi yo, voy a dejar todo por Él, voy a caminar y crecer y conocer más a Cristo cada día. Quiero ser formado en su imagen y que ese sea nuestro deseo de nuestra vida, que conozcamos qué significa ser un discípulo, que tomemos esa decisión. Al cerrar este día, esta clase,
Déjenme orar por ustedes. Que Dios siga trabajando sus verdades en su vida. Dios, te doy gracias por cada alumno, cada persona que está viendo este video, cada persona que está tomando este camino para seguirte a ti, para conocer, ser tu discípulo. Ayúdalo, Señor, a que se nieguen a sí mismo, que tomen su cruz y que te sigan a ti. Que reconozcan las demandas que es lo que tú demandas para los discípulos, para los que quieren seguirte a ti, Señor. Y que hagan la decisión de decir que sí. Que no sea una decisión ligera, pero que reconozcan el precio que pagaste por ellos y que ya no se pertenecen a sí mismos, que tú los compraste por precio, Señor, que son tuyos. Entonces que el discípulo sea como su maestro, que el siervo sea como su Señor. Y eso, Señor, es suficiente. Gracias, Señor, porque nos amaste tanto, que fuiste a la cruz a pagar el precio por nuestros pecados. Ayúdanos ahora a seguirte a ti y amarte supremamente, Señor. Pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y guarde. Sigamos este camino de seguir en los pasos de Jesús. Que seamos cubiertos por el polvo de nuestro Maestro y que cada día más nos parezcamos a Él. Más de Él, menos de nosotros. Que Dios los bendiga.